Y hoy le damos la bienvenida al doctor Hugo López-Gatell, que como tantos está esperando también pues la definición de esta candidatura en la Ciudad de México. Y le damos la bienvenida a este espacio de los periodistas hoy, Hugo López-Gatell. Buenas tardes. Muchas gracias Álvaro y Alejandro. Qué gusto estar con ustedes y tener la oportunidad de reflexionar un poco sobre esto en los minutos que nos quedan antes de irnos efectivamente allá a la sesión para conocer los resultados en la Ciudad de México. Salvo Puebla, donde uno de los precandidatos no abiertamente aceptó el resultado, dijo que va a regresar a Puebla y va a realizar consultas allá, que es el caso de Mier. Todo lo demás parece haber transitado con una cierta normalidad. Hugo López-Gatell, ¿y qué espera, doctor, usted de la capital mexicana? ¿Qué espera que vaya a pasar aquí en la Ciudad de México? Muchas gracias por la pregunta y además por este comentario asociado a lo que vimos en Puebla. Mi comentario está orientado a la Ciudad de México, pero en general al proceso, a las 9 entidades. Y es lo mismo que tuve el gusto de comentar con ustedes el día que me recibieron en el programa, y que es el mensaje que Claudia Sheinbaum, nuestra coordinadora nacional, nos dio ayer con mucho énfasis durante su discurso en el encuentro que tuvimos. Lo más importante de todo esto es la unidad para proteger, defender y promover la transformación. Aquí, como lo decíamos y lo hemos venido diciendo por muchas semanas, lo importante no son las personas en lo individual, lo importante son las ideas, lo importante son las propuestas que en su momento se formalicen como una plataforma política. No perder de vista que Claudia Sheinbaum, cuando la nombraron la coordinadora nacional de los comités de defensa de la transformación, nos dejó tareas, y esas tareas son muy importantes porque incluyen el conformar los comités de defensa de la transformación, el reconocer y promover los logros de la transformación, el articular una plataforma política consistente, congruente, coherente con la historia del movimiento y con sus compromisos éticos y políticos con el pueblo. Los compromisos del movimiento son con el pueblo, no son internos, no son en las estructuras de organización, son con el pueblo. Y nos ha convocado también a que busquemos tener la más amplia alianza política que sea compatible con el ideario de la transformación, y en ese sentido lo que yo espero de los resultados de la Ciudad de México y también de cómo se procesen los resultados del conjunto de las 9 entidades es que todas y todos los que estamos involucrados, comprometidos con esta transformación, veamos con altitud de miras que lo más importante es pensar en la nación, pensar en el pueblo, pensar en la transformación como un proceso político del que pocas veces tiene una nación una oportunidad tan importante. Y eso es lo que yo espero que ocurra al ir conociendo los resultados de todas y cada una de las entidades. Por la información que usted tiene, por lo que obviamente se percibe entre quienes están a cargo de la definición del procesamiento de las encuestas, ¿tiene usted conocimiento cómo quedaron las cosas en la Ciudad de México? Tenemos varios elementos de información, algunos recientes, algunos que han estado surgiendo a lo largo del proceso, pero yo en general, y también lo comentaba ese día que tuve el gusto de estar con ustedes, prefiero mantener paciencia. En general creo que la paciencia ayuda a tener una visión más cuidadosa, más cautelosa de las cosas y no adelantar vísperas. Hay muchas cosas que están en proceso, no solamente es el resultado de la encuesta, desde luego es la regla de paridad de género, que me sigo pronunciando muy enfáticamente en favor de que existan este tipo de disposiciones para promover el espacio de participación política de las mujeres. Esto es un elemento ideológico central en la izquierda, lo ha sido por muchísimos años, y con mucho orgullo digo que el Movimiento de Regeneración Nacional ha sido la fuerza política que más ha impulsado el concepto y la realización de la paridad de género. Entonces, estos son los dos elementos que primariamente están sobre la mesa, pero como lo aclaró Mario Delgado hace unos minutos o hace un poco más de una hora, se tiene que ver en conjunto las 9 entidades
porque la regla de género al final aplicará de forma integral de acuerdo a la disposición del INE. Y en su momento también vendrán evaluaciones sobre la conducta política de las dirigencias, de las militancias y de cómo se fue dando todo el proceso para que al final el proceso que sea más robusto, el que nos lleve a un liderazgo más consistente, más confiable, más cercano al pueblo y además no solo en términos de una trayectoria original, sino en la conducta que se tuvo a lo largo de este proceso, será lo que prevalezca seguramente como lo que necesita Morena, en sentido amplio, el Movimiento de Regeneración, aportarle al pueblo para conducir la transformación de una manera legítima. Hay lecciones que seguramente dejará este proceso inédito, doctor. ¿Cuáles son esas lecciones que usted ve de corto plazo a trabajar, que el movimiento tiene que trabajar? Veo tres cosas y esto lo hemos valorado junto con nuestro colectivo que estamos promoviendo humanizar la ciudad y como lo declaramos en el manifiesto, con una mirada que va más allá de la ciudad, más allá del espacio demográfico, territorial o político de la Ciudad de México. Lo primero es que la transformación es un desafío histórico, es un desafío político, social y lo que nos requiere es, insisto, altitud de miras y altitud ética. Tener una postura congruente con la historia de la izquierda, la historia de las causas más nobles de la transformación social y no perder de vista que lo más importante es que esa transformación no solo siga, nosotros seguimos convencidos de que debe profundizarse en el sentido de que sus logros, sus cambios sean cada vez más profundos, más extensos para cubrir las aspiraciones legítimas del pueblo de México. Lo segundo es que las formas en que se organiza el movimiento, hoy denominado Movimiento de Regeneración Nacional, pero que es un conjunto de movimientos sociales que a lo largo de las últimas décadas han estado presentes en la Ciudad de México y en el país en general, esas formas van cambiando de acuerdo a la necesidad de la propia aspiración popular. Y las vanguardias políticas pueden tener un lugar y un papel que jugar solo si conservan la legitimidad por mantenerse congruentes, por mantenerse apegados a los principios éticos y políticos. Y lo tercero es la idea de que construir esa transformación requiere una unidad amplia. Hay tareas cruciales para esa transformación, por ejemplo, lograr la reforma judicial que todas y todos esperamos se logre en septiembre del próximo año, y para eso se requieren mayorías, incluyendo mayorías legislativas y también mayorías políticas que defiendan las decisiones legislativas que en su momento se tomen. Pero también hay que mantener cautela de que la unidad sea una unidad construida con seguridad, con tranquilidad, con precisión, porque es muy fácil a veces en los movimientos expandirse numéricamente, pero empezar a descuidar flancos, y entonces eso tarde que temprano puede llevar a contradicciones importantes que pongan en jaque al propio movimiento y su agenda política y su espíritu ético y político. Estas para nosotros son las tres lecciones más importantes de este proceso, y por eso desde nuestra plataforma lo que hemos hecho es un llamado a que dentro y fuera de Morena sigamos construyendo una corriente política de opinión que nos permita profundizar la transformación siguiendo el legado y los principios éticos del presidente López Obrador y el compromiso que tenemos, que es de carácter político, social y moral, con la ciudadanía, con el pueblo de México. Sí, que no ganando se pierda. Exacto. Los fundamentos de la izquierda, que es la transformación social de avanzada, doctor. Exactamente. Lo que nos mueve o consideramos que nos mueve y nos debería mover a todas y todos es un imperativo ético que nace del reconocimiento de un estado imperfecto y modificable de la sociedad, una sociedad con polarización económica, con una gran injusticia social todavía persistente, a pesar de los grandes logros de este primer gobierno, una sociedad que todavía tiene un modo de hacer política que recuerda a los modos del pasado, un modelo económico que sigue siendo concentrador de la riqueza y por lo tanto excluyente de una gran cantidad de personas, de hecho las mayorías sociales, y eso nos lleva a un imperativo ético de transformar. Tenemos por el otro lado el poder público
como un mecanismo por el que se puede, ya sea por vía legislativa o por la vía ejecutiva, o ahora que aspiremos a tener un poder judicial que actúe con integridad, el poder público es el medio, pero el fin es el beneficio social, el bienestar público, es el pueblo. El pueblo es este sujeto de devoción al que toda transformación y toda dirigencia política congruente con la transformación debería tener como referencia fundamental todo el tiempo. Bueno, pues pareciera que ya estamos en campaña, pero en realidad no han empezado las campañas. Ya apenas estamos en la puerta de entrada de lo que va a ser un proceso muy intenso, muy interesante, del que va a definir el futuro básicamente de México. Doctor Hugo López-Gatell, muchísimas gracias por darse el tiempo. Sabemos que va corriendo de un lado a otro y lo pescamos en medio de la corretiza. Entonces, pues doblemente muchas gracias por haber estado aquí. Al contrario, muchas gracias. Siempre es un gran gusto estar con ustedes. Gracias. Ya platicaremos una vez que se defina quién será quien encabece esta candidatura. Muchas gracias, doctor. Buenas noches. Gracias. Buenas noches. Hasta pronto. Gracias.